buenos días. Mi nombre es Hugo Alejandro Arenas, soy abogado de la Universidad de Antioquia, abogado especialista en Derecho Administrativo de la misma universidad. En esta oportunidad quiero hablar con ustedes sobre un tema que me apasiona y al cual me dedico desde hace ya más de 15 años, que es el sistema general de pensiones en nuestro país y muy particularmente ahorita que está tan de moda, porque lo escuchamos en medios de comunicación, en la sociedad en general, el tema de la reforma pensional que acaba de aprobar el Congreso de la República. Ese programa lo realizamos con el apoyo y el acompañamiento constante de TV Peñol, su canal local. Muy bien, entremos en materia entonces con el tema que nos convoca. La pregunta que uno escucha en la calle sobre, venga, y entonces, ¿qué pasa con esto de la reforma pensional? Hay que entrar entonces a mirar, digamos, un poquito de historia sobre lo que ha venido ocurriendo. Bueno, digamos que en el año 2023 el Gobierno Nacional llevó al Congreso de la República, puso a consideración el proyecto de ley para reformar el sistema general de pensiones, ¿sí? Hace apenas una semana, el Congreso de la República aprobó su cuarto y último debate. No quiere decir que ya esté aplicando como tal el texto de la nueva reforma pensional, porque todavía, por una parte, no ha sido sancionada por el presidente de la República. Sancionarla es básicamente que firma esa ley que viene del Congreso y lógicamente se publicará y se promulgará como consecuencia de ello, empezando entonces a regir algunos de los artículos en ese mismo instante. Otros, como lo veremos, tendrán una vigencia diferida. ¿Qué quiere decir eso? Que pasará un tiempo para que empiece a regir. El tema específicamente de la pensión, del sistema general de pensiones que nos trae la nueva reforma, que entre otras cosas ya se va a llamar el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de Origen Común, entraría entonces a regir a partir del 1 de julio del año 2025, en aproximadamente un año. Bueno, ahora bien, puede ocurrir, porque ya la oposición en el Congreso de la República ha anunciado que demandará esta ley ante la Corte Constitucional. Pasarán meses, a veces años, para que la Corte se pronuncie y tome una decisión definitiva de si esta ley pasa el examen de constitucionalidad, es decir, definitivamente queda vigente, o si por el contrario la Corte considera que esa norma debe ser declarada inconstitucional o inexequible en el lenguaje jurídico. Entonces, por lo pronto decirles, es importante hacerle pedagogía para que no nos sorprenda, sobre todo porque estamos en un momento donde muchas personas pueden tomar decisiones oportunas, bien sea para evitar, digámoslo de esta forma, que la nueva reforma, las reglas, las condiciones de la nueva reforma pensional los cojan y se queden con la normatividad vigente, es decir, la Ley 100 de 1993 y normas que la han modificado, reformado, o si definitivamente ya tendrán que quedarse con las reglas que trae pues esta nueva reforma pensional. Básicamente entonces, ¿qué decir? Para poder entender esta reforma, este nuevo texto, pues hay que comprender cómo estamos hoy, ¿cierto? Cómo es el sistema general de pensiones hoy vigente, traído por la Ley 100 de 1993. Es un sistema donde coexisten dos regímenes pensionales que, a pesar de coexistir, se contraponen, compiten entre sí, son excluyentes. No se puede una persona no puede estar afiliada al mismo tiempo en uno y en otro régimen pensional, o está en el uno o está en el otro. Digamos, uno de ellos se llama régimen de prima media con prestación definida, que es administrado por el Fondo Público de Pensiones, que se llama Colpensiones, lo que en otrora, más de 12 años atrás, era el Instituto de los Seguros Sociales. Como su nombre lo indica, es un régimen pensional donde tiene la ley misma
define cómo se va a establecer esa prestación final de la pensión de vejez. Estoy hablando de pensión de vejez, importante hacer esa claridad. Según las cotizaciones, las semanas pues cotizadas que la persona ha llevado a cabo durante toda su vida laboral, entonces hay unos requisitos de un mínimo de semanas cotizadas y unas edades. Para los hombres 62 años de edad, para las mujeres 57 años de edad y 1.300 semanas para ambos, ¿sí? El otro régimen, perdón, se llama régimen de ahorro individual con solidaridad. Es un régimen privado administrado por fondos de pensiones privadas, donde la persona, sus aportes van a una cuenta de ahorro individual. Esos aportes, dichos fondos, llámese Protección, Colfondos, Porvenir, entre otros, lo que se me escapa uno es Candia, ellos administran entonces esos ahorros a través de inversiones en renta fija, renta variable, pues, le buscan rentabilidad para que cuando la persona tenga un capital mínimo necesario, pueda incluso según la ley aspirar a una pensión anticipada de vejez. Sin embargo, aunque ello suena tan bueno y de pronto si lo comparamos versus Colpensiones que nos impone el régimen de Colpensiones que se nos imponen unos requisitos de edad fijos, como lo decía, 57 años, mujeres 62 hombres. En el régimen de ahorro individual no es tan sencillo llegar a acumular ese capital porque se requeriría hacer unos aportes muy altos para acceder a una pensión anticipada de vejez. En este régimen privado de pensiones hay una excepción donde, digamos, no se tiene en cuenta el capital ahorrado para acceder a la pensión, y allí sí se tienen en cuenta las semanas cotizadas. En este caso hablo de la garantía de pensión mínima, donde las personas que no alcancen, que lleguen a la edad de 57 años mujeres, 62 años hombres, y no alcancen entonces a acceder a la pensión porque no tienen el capital que requieren, como lo decía, entonces digamos, el fondo privado le levanta la mano al gobierno nacional y le dice, tengo una persona con 80 millones de pesos en su cuenta de ahorro individual, ya tiene 62 años, en el caso de los hombres, no le da para la pensión, pero entonces venga usted, gobierno nacional, ajústele ese poquitico, de la garantía de pensión mínima, para que acceda pues a la pensión. En este caso hablamos de 1.150 semanas, digamos, incluso en densidad de semanas más favorable que una pensión de salario mínimo, porque como su nombre lo indica, garantía de pensión mínima sería pensión de salario mínimo, versus una pensión de salario mínimo en Colpensiones que se requiere cotizar 1.300 semanas como mínimo. Eso como grosso modo lo que son los requisitos hoy vigentes en nuestro país en materia de pensión de vejez en ambos regímenes. El público, reitero, régimen de prima media con prestación definida, administrado por Colpensiones, y los privados, los fondos privados, el régimen de ahorro individual con solidaridad. Importante porque ha venido ocurriendo desde aproximadamente 10 años hacia acá que muchas personas intentan regresar a Colpensiones y ya no les da el tiempo porque están a menos de 10 años de la edad mínima requerida para la pensión de vejez. En este caso, entonces, si se va a trasladar de un fondo privado a Colpensiones, porque busca mejorar el monto de su pensión, tiene hasta las mujeres hasta antes de cumplir 47 años y los hombres hasta antes de cumplir 52 años de edad. ¿Y por qué lo digo? En el régimen de prima media, ¿cómo se calcula una pensión? Se calcula con base en el promedio de los salarios, con base en los cuales le fueron cotizadas sus 10 últimos años o toda la vida laboral, el cálculo que le resulte más favorable a ese afiliado. Me explico. Una persona viene trabajando en una empresa donde su salario es de 6 millones de pesos mensuales y anualmente se ha ido incrementando en los últimos 10 años, entonces digamos 10 años atrás era de 6 millones, pero hoy ya serán 8 millones, qué sé yo, con los incrementos de salarios, en fin. Se calcula el ingreso base de liquidación de esos últimos 10 años,
Entonces, supongamos, ese cálculo le dio de un promedio de IBL de 7 millones de pesos, y la misma ley 100 nos trae, que fue luego modificada por la ley 797 de 2003, una fórmula, una ecuación donde le voy a calcular la tasa de reemplazo, lo que me va a representar la mesada pensional final de esa persona. La ley dice que inicia en el 65%, es una fórmula igual, hay que decirlo, inversamente proporcional. Mientras se cotice por salarios más altos, entonces arranca en una base esa tasa de reemplazo más bajita, 64, 63, y lo máximo será del 80%. Entonces, si calculamos, supongamos, un nivel de 7 millones de pesos, vamos a tener una tasa de reemplazo, supongamos, del 70%, perdón, por ciento. Entonces, al hacer la operación matemática, encontraremos una pensión que, digamos, se va a parecer más a los ingresos últimos laborales de esa persona, ¿cierto? En los fondos privados, pues la experiencia nos ha enseñado que no se llega a pensiones, aun cuando las cotizaciones han sido tan altas, a tasas de reemplazo que siquiera alcancen un 50%, muy por debajo. Entonces, a muchas personas cuando se les hace ese estudio, realmente les conviene, la gran mayoría que han cotizado por salarios altos, retornar al régimen de colpensiones. Un paréntesis que quería hacer porque ha sido un tema que en los últimos 10 años aproximadamente muchas personas que se aproximan a la edad de pensión se han encontrado en tremenda coyuntura, pues porque no se pueden pasar ya, y adicional en los fondos privados les ofrecen unas pensiones muy inferiores a lo que le podría ofrecer Colpensiones. Solución, en esos casos nosotros los abogados nos hemos tenido que ver abocados precisamente a iniciar procesos judiciales demandando esas afiliaciones, a esos traslados a los fondos privados. Generalmente son personas que estuvieron en el Instituto de Seguros Sociales y pasaron a los fondos privados por allá después del año 1994, pero estos fondos no le informaron debidamente, de una forma detallada, transparente, lo que realmente representaba cambiarse de régimen pensional. Esa cuñita, para que lo tengan en cuenta, si hace parte de alguna persona dentro de su familia o es su caso, se puede todavía resolver ese tema. Ahora bien, explicado un poco, pues así grosso modo, lo que es el sistema pensional en tema de pensión de vejez hoy en Colombia, pasemos entonces a lo que se nos viene. Esta reforma entonces empezaría, según el texto, a regir a partir del 1 de julio del año 2025. Estamos a un año aproximadamente, ¿sí? ¿Qué trae entonces de novedosa fundamentalmente esta reforma? Recuerdan que les dije que como estamos hoy hay dos regímenes pensionales que compiten entre sí. Ya con el nuevo régimen pensional eso no va a ocurrir, se va a tener un único régimen pensional. La ley lo define como un sistema de pilares, ¿sí? Entonces, hagamos de cuenta que es una pirámide donde en la base de esa pirámide incluso van a estar personas en condición de extrema pobreza quienes van a recibir una renta básica, ¿sí? Hay unos requisitos que nos señala la ley: deben ser ciudadanos colombianos, si son hombres deben ser mayores de 65 años, mujeres mayores de 60. Ahora, si son hombres o mujeres en condición de invalidez, entonces los hombres deberían ser mayores de 55 años, mujeres mayores de 50. Ya el gobierno nacional entonces reglamentará, eso también hay que decirlo, la ley no es suficiente para su implementación, hay que entrar a reglamentarla a través justamente de decretos reglamentarios, y sobre todo esto que cambia prácticamente en un 100% lo que traíamos en materia pensional, o si no en un 100, en un 90% en pensión de vejez, ¿cierto? Esa renta básica, entonces, como les decía, no se constituye como una pensión. Esto es que entonces en algún momento, según empezamos pues ya a intuir, no va a ser vitalicio, no va a ser hasta que la persona fallezca, y si la persona deja de cumplir esos requisitos,
entonces posiblemente le pudiera ser suspendida. ¿Sí? Eso es lo que tendremos que esperar a ver ya cuando se reglamente, porque expresamente la ley dice esto no constituye pensión, entre otras cosas, porque esa renta básica, al no ser una pensión, no se podrá sustituir a otros beneficiarios en caso de muerte del beneficiario, más que del beneficiario, pues del causante, ¿cierto? Entonces, de todas formas, digamos, un logro porque ya todavía no sabemos cómo se va a liquidar, hay que esperar, como lo digo, ya decretos reglamentarios que pormenorizan esa situación. Un segundo pilar que se llama semicontributivo, que es un poquito parecido al anterior, pero, bueno, en el anterior, personas que nunca han cotizado al sistema, ¿sí? En este semicontributivo, las personas sí han contribuido entre 300 semanas, entre 300 y 1000 semanas, ¿sí? Pero no les da en principio para una pensión. Entonces, el pilar semicontributivo habla de dos posibilidades, una en la cual, además de tener esas 300, entre 300.000 semanas, si los hombres deben ser de 65 años o más, las mujeres de 60 años o más, y una primera opción es que sean elegibles para el pilar solidario, o sea, para el anterior, ¿sí? Se espera entonces que con esos aportes más los del pilar solidario se mejore esa renta. Válido. Ahora bien, la otra opción es personas, mujeres mayores de 60, hombres mayores de 65, que no sean elegibles para el pilar solidario y también que tengan entre 300 y 1000 semanas. ¿Por qué no son elegibles? Pues porque no están en condición de pobreza extrema, ¿cierto? Entonces ahí se habla de una renta vitalicia. ¿Cómo se va a calcular? Pues se tendrán en cuenta esas semanas cotizadas, se indexarán a valor presente y se aumentará en este caso un 3% efectivo anual, dice la norma, y un subsidio por el 20% para hombres y un 30% para las mujeres. Acá las personas que han estado en el programa de BEPS podrán trasladar esos ahorros a este pilar semicontributivo. Dice que en el caso del pilar semicontributivo no podrá ser superior al 80% del salario mínimo legal mensual vigente. Este pilar semicontributivo entonces sí es vitalicio, a diferencia del solidario que habla de una renta básica, pero dice que no constituye una pensión. El tercer pilar, que es ya el que digamos sí nos asemeja más al sistema pensional actual como pilar contributivo, entonces observemos ya estas diferencias. Se habla de un componente de prima media y de un componente de ahorro individual. Ya lo manejamos, es como componentes. El de ahorro individual es complementario al de prima media, ¿sí? El componente entonces de prima media nos dice que todos los afiliados al Sistema General de Pensiones vamos a estar en Colpensiones. Vamos a cotizar allí los primeros 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes que devenguemos, ¿cierto? Entonces podrá ocurrir el caso de muchos ciudadanos que cotizan por el mínimo o cotizan máximo por 2 salarios mínimos. Esas personas se quedarán solo en Colpensiones o hasta máximo 2.3 salarios mínimos, ¿sí? Luego, entonces, las personas que cotizan por encima de 2.3 salarios mínimos, ¿qué va a pasar con ellos? Esas personas deberán elegir un fondo privado, los que tenemos hoy u otros nuevos que surjan, porque la ley da la posibilidad que entren otros jugadores, digámoslo así, a administrar estos recursos, ¿cierto? Deberán elegir entonces un fondo de pensiones privado que les va a continuar administrando de 2.3 hacia arriba. Entonces, si se ganan 10 millones de pesos hasta lo que constituye son salarios mínimos máximo hasta 25 salarios mínimos, ese ahorro superior. De tal suerte que igual las condiciones en edad con esta reforma no cambiaron, ¿sí? Las mujeres continuarán a la edad de 57 años, los hombres a la edad de 62 años. Cuando lleguen entonces a esas edades, cuando lleguemos hombres y mujeres, entonces ese fondo privado deberá trasladarle a Colpensiones
esa cuenta individual con sus rendimientos y no solo eso, sino el cálculo que al fondo privado le dio de la pensión adicional, comillas, para que Colpensiones ya le ha liquidado esos 2.3, hasta esos 2.3 salarios mínimos, ya le ha liquidado al ciudadano y se van a sumar los dos para una pensión final, ¿cierto? Acá es muy importante tener en cuenta esto. Los fondos privados, como lo dije al principio, se caracterizan porque no pensionan de la manera como pensiona Colpensión, y generalmente Colpensiones para personas que devengan 3, 4, de más de 2 salarios mínimos hacia arriba, termina siendo una mejor opción que un fondo privado. ¿Cómo entonces poder quedarse los que tienen la opción con las reglas vigentes para que no los coja esta reforma, esa forma de liquidar una pensión, sumando lo de Colpensiones y lo del fondo privado? Hay una norma que trae el articulado que se llama régimen de transición. Régimen de transición es que las personas conservan las condiciones actuales, ¿cierto? ¿Quiénes? Mujeres que tengan 750 semanas cotizadas al 1 de julio del año 2025 u hombres que tengan 900 semanas a la misma fecha. Si alguno de ustedes dice, jue madre, solo me va a dar para alcanzar a esa fecha hombre 800 semanas, mujer 700, es posible alcanzar a sumar esas semanas adicionales para lograr llegar a las que exige el régimen de transición. ¿Cómo? A través de la figura de los cálculos actuariales. Si es su caso, lo invito a que consulte. En la pantalla ha estado apareciendo mis datos. Pueden hacerlo a través de este servidor o de un abogado experto en el tema. En televisión, como en muchos otros medios, el tiempo se va volando. Aquí ya me están haciendo señas que se nos está terminando entonces el tiempo. Pero mire, iba a hablar de generalidades y solo alcancé a tocar un 10% de lo que traía. Mi compromiso es que nos vamos a reencontrar en pocos días porque hay mucho. Por ejemplo, las mujeres con la reforma se van a ver beneficiadas particularmente en el tema de semanas cotizadas. Desde el año pasado la Corte Constitucional profirió una sentencia donde le ordenó al Congreso de la República que si no lo hacía 1 de enero del 2026, si no regulaba el tema, entonces a partir de esa fecha empezarían a reducirse las semanas de cotización de las mujeres de 1.300 hasta llegar a 1.000, pero no es inmediatamente, es en el transcurso de 10 años. Esto es que cada año desde el 2026 se van a empezar a reducir a razón de 25 semanas anuales hasta llegar en el año 2036 a 1.000 semanas. También hay un beneficio que debemos estudiar posteriormente para las mujeres igualmente, que no alcancen a reunir las semanas mínimas que se requieran, pero que tengan hijos, que hubiesen tenido hasta máximo 3 hijos. Se les va a compensar 50 semanas por cada hijo. Entonces hay que tener en cuenta todo esto. Generalmente, sobre todo la gente joven, le dice a uno, pues ¿para qué la pensión? Yo no me voy a alcanzar a pensionar. Eso no es cierto. Para hoy, 1.300 semanas son 26 años. 26 años de cotización. Y entonces mire cómo generalmente iniciamos nuestra vida laboral a los 20, 25 años, tenemos de ahí para arriba 26 años. Es suficiente porque cuando cumplimos 62 o 57, todavía hasta nos sobran semanas entre comillas. Yo pues quería hacer un primer aproximamiento a esto, espero haya sido de su agrado. Quedo con el compromiso de que nos volvamos a encontrar y posteriormente intentaré con el canal TV Peñol, su canal, hacer este programa en vivo para que nos puedan llamar y plantear sus inquietudes. Me pueden ubicar, mi teléfono mi número de contacto es el 311-300-0380. Estoy ubicado en la ciudad de Río Negro, aquí muy cerquita a ustedes. Mi nombre les recuerdo, Hugo Alejandro Arenas Cano, abogado, siempre a su servicio. Que tengan una excelente tarde.